Hola a todos. Vamos con el último vídeo dedicado a la victoria de los totalitarismos en la Europa del periodo de entreguerras. Hemos analizado ya la victoria del fascismo en Italia y su instauración como régimen totalitario, y vamos a continuar con el caso de los nazis en Alemania. Habíamos visto ya en el último vídeo cómo Adolf Hitler alcanzó la Cancillería alemana después de que el presidente Hindenburg se la ofreciera. Continuamos pues en el punto que nos quedamos. Como podemos comprobar, era el punto 4.4. Este punto se titula La dictadura nazi y el nacimiento del Tercer Reich. Habría que decir varias cosas antes de continuar en este apartado. Primero, la dictadura nazi. Los nazis han accedido al poder de manera legal a través de la democracia. Su objetivo es transformar esta democracia en un régimen dictatorial, en una dictadura donde sea la voz del nazismo la única que se escuche en Alemania. Eso por un lado. Por otro lado, el título del punto 4.4 dice Nacimiento del Tercer Reich. Esto del Reich significa Imperio Alemán. Y pone el tercero porque nosotros en clase ya hemos estudiado el Segundo Reich, el Segundo Imperio Alemán, que fue el que se inició en 1870-71, acordaros, con la unificación de Alemania, y que instauró el rey, el emperador alemán, Guillermo I. ¿Vale? Antes de esto había habido un primer imperio alemán, oficialmente llamado Sacro Imperio Romano Germánico, Sacro Imperio Germánico, que se instauró en el siglo X, en la Edad Media, con la dinastía de los otónidas como herederos del imperio de los carolingios, que a su vez habían adoptado este título de imperio romano como herederos del desaparecido imperio romano de Occidente. ¿Vale? Esta tradición de los imperios la han ido llevando a lo largo de los siglos diferentes pueblos, y los alemanes lo recogieron en el siglo X con los otónidas y se mantuvieron prácticamente hasta el siglo XIX con las invasiones napoleónicas. Napoleón deshizo este imperio creando la Confederación Germánica. ¿De acuerdo? Luego, con la unificación alemana nace el Segundo Imperio, el Segundo Reich, y ahora Hitler va a dar lugar al Tercer Reich, el Tercer Imperio Alemán. ¿Vale? Esto con respecto al título, dictadura e imperio. Vamos a ver el contenido. Bueno, lo que nos viene a decir el primer guión es que cuando Hitler se ve en el poder, su objetivo es deshacerse de los aliados que tienen el poder, de esta derecha más conservadora, pero que no es nazi, porque su objetivo es instaurar un régimen propio, sin tener que depender de otros partidos. Para eso mantuvo su radicalismo. El hecho de estar en el Parlamento no hizo que templara su comportamiento. La única manera que tenía legalmente de deshacerse de sus adversarios era convocar nuevas elecciones y conseguir así un mayor apoyo para alcanzar su objetivo. Estas elecciones se preparan dentro de un ambiente muy violento, típico del fascismo y del nazismo. Acordaros en las elecciones fascistas, cuando el diputado Matteotti denunció esa violencia que ejercían los fascistas, lo que le ocurrió. Pues aquí las SA y las SS se van a encargar de generar este ambiente violento extremo en la Alemania de las elecciones. Entre paréntesis tenéis el significado de estos dos términos que son muy importantes. Las SA, que sería en castellano escuadras de protección, un grupo paramilitar que se dedicaba a ir destrozando todo lo que no le gustaba y pegando palizas y este tipo de cosas, y las SS, que se habían constituido como la guardia personal de Hitler y que eran muy temidas por la población. En esta situación, seguimos en el año 33, pocas semanas después de que hubiera sido elegido canciller Hitler, se produce el incendio del Reichstag. La palabra Reichstag ya ha aparecido en nuestros apuntes y significaba el Parlamento alemán. Aquí tenéis unas imágenes del Parlamento alemán incendiado, y este muchacho que tenéis a la derecha, un chaval de 25 años, se llamaba Marinus van der Lubbe y fue acusado de ser el que provocó el incendio. Este individuo era un comunista de origen holandés, pero que estaba en Alemania trabajando,
y que fue torturado hasta sacarle la confesión. Por lo tanto, Hitler tenía un culpable, un comunista, pero debía extender esa acusación al comunismo en general. Se acusó no solamente a este hombre, sino al Partido Comunista Alemán, el KPD, de estar detrás del incendio, e incluso se extendió a una conspiración de la Comiter. Acordaros que la Comiter era esta organización que se encargaba de extender el comunismo por el mundo desde la Unión Soviética, y el objetivo de Hitler era que la oposición comunista desapareciera legalmente de Alemania. Se juzgó a este individuo, se lo encontró culpable y se le condenó a muerte en la guillotina, que nos suena de algo también. Bien, hay que decir que años después, ya cuando Alemania está en la democracia, en los años 80, y la última vez en el 2008, Alemania absolvió a este individuo de cualquier culpa, porque hay una corriente de los historiadores que afirman que realmente el incendio fue provocado por los nazis para culpar a los comunistas y así tener una excusa para quitar de en medio a la oposición. Tener en cuenta que la principal oposición a los nazis eran los comunistas y los socialistas. Ante esta situación creada en Alemania, en el que el Parlamento ha sido incendiado, Hitler convence a Hindenburg de que es una situación extrema y de que hay que tomar medidas extremas también. Se va a decretar un estado de emergencia en el cual se van a suspender las libertades civiles de la democracia alemana. Hitler está preparando el camino para empezar a gobernar de manera dictatorial, pero siguiendo parámetros legales. Aunque Hitler deseaba tener una mayoría absoluta para gobernar a sus anchas, las elecciones no se la dieron. Obtuvo una gran representación, pero seguía sin alcanzar la mayoría absoluta. Hitler quería sacar adelante una ley, debido a la situación que vivía Alemania, para que el gobierno pudiera tomar decisiones sin contar con la aprobación del Parlamento, es decir, gobernar por decreto. Esto era legal, pero se solía utilizar en situaciones muy extremas. De hecho, Alemania lo ha utilizado una sola vez desde el fin de la Primera Guerra Mundial. Pero para sacar adelante esta ley necesitaba mayoría absoluta y no la tenía. Así que contó con el apoyo de la derecha tradicional alemana para sacar adelante esta ley. Con esta ley ya en vigor, Hitler pudo deshacerse de la oposición y tomar decisiones como la de ilegalizar a todos los partidos políticos, dejando un solo partido en Alemania, el NSDAP, que como recordáis era el partido nazi. Esto es lo que tenéis en el último guión que os he puesto aquí. ¿Vale? En resumen, de manera legal, ajustándose a la legalidad, Hitler ha ido dando pasos para convertir una democracia en una dictadura, en un régimen de partido único, que es lo que tenéis aquí. ¿Vale? Hitler convertía al régimen en una dictadura de partido único, el nazi. Bien, en esta situación, Hitler está controlando casi todos los ámbitos de la política alemana, pero tiene que controlar también la economía, el gran capital y el ejército, para tener un control absoluto del Estado. No estaban muy contentos los militares con el nazismo por culpa de la gran importancia que estaba adquiriendo las SA. Las SA, como ya hemos dicho en otras ocasiones, son fuerzas paramilitares, pero no pertenecen al ejército. Y el ejército los veía como un intruso y que les estaba quitando a ellos el protagonismo como fuerzas militares. Para contentar al ejército y conseguir su fidelidad, Hitler decidió ir en contra de los líderes más exaltados, más radicales de las SA. Eran nazis, pero iban un poco más allá de la voluntad de Hitler. Acordaros de estos líderes que toman decisiones eliminando a todo aquello que se sale un poco de la línea ortodoxa. Acordaros de Stalin con las ejecuciones en contra de los propios bolcheviques, o de Robespierre
ejecutando a los radicales franceses, pero que no coincidían con la línea ortodoxa establecida por él. ¿Sí? Pues aquí Hitler va a hacer lo mismo con las SA y sus principales líderes. De esta manera, también contentaba a la oligarquía económica, es decir, al gran capital alemán, que recelaba un poco de la actitud y el comportamiento callejero que estaban teniendo estas fuerzas paramilitares. El principal líder de las SA, lo tenéis ahí destacado, era Ernst Röhm, y fue ejecutado en este proceso en una sola noche, que se llevó a cabo esta limpieza de las SA, que ha pasado a la historia como la noche de los cuchillos largos. Recordar, 1934, la noche de los cuchillos largos. El principal líder de las SA ejecutado fue Ernst Röhm, que lo podéis ver aquí. Es un nazi, pero volaba un poco por libre y las consecuencias van a ser esas. Muy bien, de esta manera tenemos ya el ejército, el capital y la política controlada por Hitler. Le faltaba un pasito más, que era que tenía que compartir su protagonismo en Alemania con el presidente Hindenburg. Pero en 1934 Hindenburg, que ya era muy mayor, muere, lo cual aprovecha Hitler para unificar la Cancillería y la presidencia con el beneplácito de los militares. ¿De acuerdo? Ahora sí, Hitler controla toda la estructura del Estado alemán. Su figura como el líder de Alemania, el Führer, se asienta, se consolida, y también su régimen, el Tercer Reich. Estos pasos que hemos ido viendo han logrado que la figura de Hitler se convierta en el líder absoluto de Alemania. Es el líder infalible al que todos adoran, al que todos obedecen, porque es el Führer. Y su régimen es el Tercer Reich. Hitler se va a apoyar en algunos individuos que le van a ayudar a llevar adelante este control totalitario de Alemania. Destaca, por ejemplo, Heinrich Himmler. Era el líder de las SS y de la Gestapo, una de las instituciones más temidas en Alemania por la población, la policía secreta alemana, la Gestapo. Vamos a ver a Heinrich Himmler, uno de los hombres más importantes que estuvo al lado de Hitler. Se encargó de las SS y de la Gestapo. Las SS ya lo hemos visto, recordar este nombre. Gestapo, que es la policía secreta alemana, que era muy temida por la población. Bien, vamos a ver a partir de ahora, ya que tenemos a Hitler asentado, algunos aspectos más llamativos de la política que llevó adelante Hitler. En este caso nos vamos a centrar en el adoctrinamiento de la población y en la propaganda nazi. Uno de los medios para conseguir que la población tuviera una adhesión total al régimen era conseguir que desde pequeños asumieran que el régimen era infalible y que era lo mejor para Alemania. Desde este punto de vista tuvieron mucha importancia las juventudes hitlerianas. Vamos a ver una imagen de las juventudes hitlerianas que estaban compuestas por niños a partir de los 10 años. Ahí podéis ver cómo los niños levantan el brazo haciendo el saludo nazi ante la mirada de Hitler, que se presenta como su líder absoluto. Esto lo saben bien nuestros abuelos porque tuvieron que vivir en España en un caso parecido con las juventudes falangistas. Era algo típico dentro de este tipo de regímenes totalitarios. Bien, acordaros que tenéis en el blog un vídeo de Pink Floyd acerca de la educación y cómo lo hemos relacionado con la educación en los fascismos. Básicamente consiste en convertir a los individuos desde jóvenes en ladrillos que forman parte de un muro, que es la nación alemana, italiana o la que sea. Desde la educación se pretendía adoctrinar. Ya sabéis que adoctrinar es convertir a los chavales en lo que
el Estado quiere que sea mediante la imposición de una serie de ideas y de pensamiento único que no admite la crítica. Dentro de estas ideas que tenían que asumir los chavales estaba el racismo, el antisemitismo o el militarismo como modelo de comportamiento social. Para ello había que conseguir que los profesores participaran de esto. Era obligatorio por parte de los profesores pertenecer a la asociación de profesores nazis, con lo cual se controlaba totalmente la educación. Desde el Ministerio de Propaganda que dirigió Joseph Goebbels se tomaron decisiones como prohibir la libertad de expresión o hacer quemas de libros como manifestación en contra de las ideas que no estaban a favor del nazismo. Vamos a ver una imagen de la quema de libros. Podéis ver aquí otra vez a los individuos con sus brazos levantados mientras han hecho una pila a la que han metido fuego, compuesta por libros normalmente escritos por judíos o de ideología de izquierdas. La política de propaganda que defendía este tipo de cosas que hemos visto estaba dirigida por un tal Joseph Goebbels, al que podemos ver aquí también, otro individuo que tenéis que conocer porque fue muy importante y estuvo siempre al lado de Hitler. Tanto es así que cuando llegue la Segunda Guerra Mundial y ocurra el desastre de los nazis en Alemania y empiecen a suicidarse, Goebbels se suicidará junto con su mujer y sus hijos, a los que ejecutará vilmente con tal de que no caiga en manos de los comunistas rusos. Hemos nombrado el racismo y el antisemitismo. Como fue algo clave en la política alemana de los nazis, les vamos a dedicar el punto 4.6, y básicamente lo que vamos a ver es cómo la política antisemita, es decir, antijudía, a los que consideraban culpables de todos los males de Alemania, esa política antisemita va a ir increciendo, es decir, va a ir poco a poco a más. Van a empezar retirándole la ciudadanía alemana, es decir, no se van a considerar a los judíos como alemanes, y van a acabar con la decisión final, que es el exterminio físico de los judíos. Se supone que hasta la desaparición del nazismo murieron en Alemania y los países ocupados por los alemanes unos 6 millones de judíos. Bien, aquí tenéis el primer guión, que esto formaba parte de la visión que tenían los alemanes de lo que debía ser Alemania, de los alemanes nazis. Es decir, la raza aria es la raza alemana y por lo tanto no puede haber otra cosa más que arios en Alemania, y los judíos no eran arios. Esa política de persecución empieza en el año 35, como hemos dicho, que se le retira la ciudadanía alemana, y esto se dio en un conjunto de leyes llamadas las leyes de Nuremberg. En el 38 se produce un acontecimiento muy importante porque abiertamente se fue en contra de los judíos, físicamente en contra de ellos. Se les pegó palizas, se les asesinó, se destrozaron sus comercios y sus negocios. Todo esto se produjo en el año 38 y ocurrió en una sola noche, aparentemente con el beneplácito de Hitler, aunque Hitler nunca hizo referencia a este hecho, y los ciudadanos alemanes estuvieron pasivos ante lo que ocurrió. Paseaban por delante de los comercios sin hacer nada ni ayudar a los judíos. Se le llamó la noche de los cristales rotos, no confundir con la noche de los cuchillos largos, que siempre ocurre. La noche de los cristales rotos, en alemán la Kristallnacht. Vamos a ver una imagen de cómo aparecieron los cristales rotos de los negocios judíos, que previamente habían sido marcados como negocios judíos, y cómo los alemanes pasan por delante simplemente con curiosidad. Fue un momento clave para los judíos, donde tomaron conciencia de que la situación en Alemania para ellos era muy peligrosa. Y posteriormente, estos judíos pasarían a ser detenidos y llevados a campos de concentración para acabar en el año 42 con
la decisión final de Hitler de hacerlos desaparecer, ejecutarlos en cámaras de gas físicamente. Esto recibe históricamente el nombre del Holocausto. En el punto 4.7, y ya vamos acabando, se hace referencia a la economía alemana. Es un punto fundamental porque acordaros que la economía es una de las causas que llevaron al triunfo a los nazis. Había que sacar a Alemania de esa situación económica desastrosa en la que había caído tras la crisis de la bolsa de Nueva York en el 29 y la extensión de esta crisis al resto del mundo, la Gran Depresión. Los nazis prometieron trabajo, dieron trabajo a través de una política de creación de obras públicas, fundamentalmente autopistas y carreteras, que momentáneamente tuvo éxito, pero que no duraría mucho y haría falta buscar una alternativa para obtener recursos para la población alemana. Otra base de la economía alemana en estos años fue el rearme, la producción de armamento. Pero al final del proceso se hacía necesario conseguir más recursos fuera de Alemania. Esto sería uno de los justificantes de las diferentes invasiones que los nazis llevarían en sus países vecinos. La obtención de recursos para conseguir la recuperación de la economía alemana. Esto dará lugar a la Segunda Guerra Mundial, pero esto será asunto del siguiente tema. ¿De acuerdo? Ahora vamos a centrarnos ya en el último punto, que es la economía alemana. Tener en cuenta que hemos dicho más de una vez que el nazismo no se presentaba como un régimen procapitalista. A pesar de que tuvo el apoyo del capitalismo, en la economía, el gobierno alemán hizo una política intervencionista. Intervino en la economía para tomar sus propias decisiones. Es una mezcla entre decisiones no liberales, pero tampoco iban en contra del capitalismo, pues las principales empresas capitalistas apoyaron al régimen nazi. No todas, pero sí muchas de ellas. Bueno, ¿veis? Es una política intervencionista, que como hemos estudiado en clase va un poco en contra del liberalismo económico. Tendemos a identificar liberalismo y capitalismo. Pero bien, no es imprescindible como podemos ver. Aquí se habla de las obras públicas, que va a ser la labor fundamental para crear empleo. Desde este punto de vista de creación del empleo, los sindicatos molestan y los sindicatos que no son el sindicato nazi, llamado el Frente Alemán del Trabajo, van a ser eliminados. Igual que no hay partidos políticos, tampoco hay sindicatos. La política de creación de armamento, que es el rearme, que llevó a una autarquía económica, intentando no depender de diferentes países, de los países extranjeros, aunque se vio que era imposible, con lo cual en vez de comerciar con ellos se decidió conquistarlos. Fue dirigida por, entre otros, por este individuo, Hermann Göring, que es otro de los líderes nazis destacados. Aquí lo tenéis. No parece muy pacífico el hombre. Hermann Göring. Con él tenemos al último de los líderes nazis que tenéis que estudiar para el examen. ¿Vale? No son muchos, hay que recordarlos. Y este es el último punto del contenido teórico del examen, en el que se nos dice que, bien, esta política económica fue mejorando la situación de Alemania, se generó empleo, con lo cual hubo más recursos en la población para consumir y demás, pero era una política a corto plazo. Así que hacía falta aumentar los recursos para seguir produciendo y para eso era necesario coger los recursos de otros países. Esta conquista dará lugar a la Segunda Guerra Mundial y será el próximo tema que veamos. ¿De acuerdo? Hasta el próximo vídeo.